¿Qué tal? Dios te bendiga. Quiero compartir contigo este mensaje que se titula Yo soy. Y vamos a tomar como base los versículos de Juan 10, del 7 al 10. Y empezaremos primero por estos dos versículos. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Bueno, esta expresión tiene que ver contigo y conmigo y con toda persona. Todo lo que tiene aliento de vida en este mundo tiene que ver con esta expresión. Jesús es quien da la vida, el aliento y todas las cosas. Eso implica aceptar que Jesús es Dios. Y así lo declara en el Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice en Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y más adelante dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, es completamente propio y adecuado que Jesús declare, yo soy. Todo lo que tú y yo somos en esencia, todo lo que tiene aliento de vida en ti, en mí y en toda persona, descansa sobre que Jesús le da vida y aliento. ¿Por qué, eh, ¿Por qué la insistencia de Jesús y también de los que promulgamos la fe de Jesús en que aceptes y recibas a Jesús como tu Salvador? Bueno, en este mensaje vamos a encontrar una respuesta. Y también, ¿por qué Jesús acusó a estos guías espirituales como ladrones y salteadores? Bien, ahora Jesús está personificando la alegoría sobre Él mismo para atraer la atención de los que disputan con Él, mostrándoles cómo el único que los puede salvar y llevarlos a la presencia del Padre es Él mismo. Antes tenemos dos cosas que tener claras. Número uno, ¿por qué se dio esta disputa entre los guías del pueblo de Dios y Jesús? ¿Por qué? Estos señalamientos con los que describe Jesús tan negativamente refiriéndose a los malos pastores como ladrones y salteadores, homicidas y destructores. Porque Jesús, al declarar, yo soy, como consecuencia subraya las cualidades reprobadas y condenables de los falsos pastores, y estos son señalamientos que Dios muchas veces está haciéndonos en las Escrituras. Mira, las Escrituras son el semáforo de Dios para este mundo. Todo lo verde significa todo lo aprobado, todo lo que Dios te quiere dar, todo lo que Dios quiere que tú tengas. El ámbar significa precaución, significa alerta, cuidado. Y en la Biblia Dios nos declara muchas cosas de las cuales debemos tener cuidado. Y precisamente este mensaje es como la luz ámbar para ti.
ten cuidado. Y el rojo significa no pases. Un día Dios le dijo a Adán y Eva, el día que ustedes coman de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. No pasen. ¿Y saben qué sucedió? Adán y Eva pasaron el rojo y cayeron en la maldición de su pecado. Entonces, usted puede leer acerca de estos avisos que son como un ámbar en la Biblia, y así podemos leerlo en 2 de Corintios 11, 13 al 15 respecto de estos falsos pastores. Ahí Pablo se refirió de esta manera, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, otra vez el apóstol Pablo dice, refiriéndose a estos obreros fraudulentos, y nos da la serie de 19 calificaciones reprobadas y condenables acerca de ellas. Y voy a mencionar solamente unas cuantas. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y así sigue la cuenta hasta completar 19 declaraciones reprobadas acerca de ellos. Pero la más sobresaliente es que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, a estos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de la piedad. ¿Qué quería decir el apóstol el apóstol Pablo? Decía, la eficacia de la piedad la podemos conocer solo en la persona de Jesús. Como Jesús vivió, Él vivió y encarnó la piedad. Por ejemplo, en Juan 15, 13, el Señor dijo, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y eso es lo que Jesús hizo. Él puso su vida en la cruz por nosotros. Y nadie tiene mayor amor que este. Entonces, Él encarnó la piedad. También nosotros podemos ver cómo Él declara en el momento que Él estaba sufriendo el rigor del castigo de la cruz y pidiendo perdón a favor de nosotros cuando Él decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. También nadie como Él podía decir, consumado es. Él estaba diciendo, todo lo que es necesario que yo hiciera por ellos, todo está cumplido, consumado es. Y Pablo, queriendo vivir esa piedad de Cristo, él declaró en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, Pablo siguió las pisadas de su Maestro, de su Señor. Ya no vivo yo.
he deseado morir a mí mismo para que Cristo tome el lugar en mi corazón y en mi vida. También muchos se pueden crucificar con una religión y pueden vivir una religión, pero vivir la piedad, muy pocos son los que quieren hacerlo. Solamente aquellos que quieren estar juntamente con Cristo crucificados y levantarse con Él para vivir en el poder de la resurrección con Cristo. Por ejemplo, en Juan 13:1 dice: sabiendo Jesús que la hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él no renegó en la cruz, no renegó con los vituperios, con los escarnios, con las acusaciones, las burlas. Como una oveja enmudeció, como una oveja que es llevada al matadero. Y al contrario, estaba amándonos, amando a sus enemigos, amándonos a ti y a mí, por cuya culpa Él estaba muriendo. Entonces, Él podía decir: Padre, perdónalos. Bueno, es un contraste. Por eso Dios nos advierte muchas veces acerca de estos obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Los falsos apóstoles hablan de la cruz, pero no quieren vivir el camino de la cruz. Ellos se visten como personas que profesan piedad, pero niegan el vivir piadosamente. Ellos usan, en vez de la piedad, la simulación, la hipocresía, el camuflaje. Ellos no quieren la vida de Jesús, porque no quieren la cruz de Cristo y no quieren entregar su vida a Cristo. Cristo no quieren decir como Pablo, que Cristo viva en mí. No quieren la verdadera piedad. Niegan que el vivir de esta manera es vivir piadosamente. Los falsos apóstoles cambian la piedad por la práctica de las tradiciones, el ceremonialismo, el ritualismo, contraviniendo el camino de la salvación, como nos lo declara Dios, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Esto lo reprobó el Señor Jesucristo en Mateo 15:3. Respondiendo Él les dijo: porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y más adelante les dijo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. También les decía a ellos, en esa contienda verdaderamente con que Él los enfrentó, y aún cada instante el testimonio de las Escrituras, el mensaje de Jesús, el testimonio de la cruz, está contendiendo continuamente contra esos falsos maestros, falsos obreros. En Marcos 7:6-8 dice: respondiendo Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres.
porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Bueno, esas son obras religiosas, obras de tradiciones, obras que el hombre quiere sustituir por la verdadera piedad, la piedad que cumplió Cristo para podernos salvar. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos, significa que como un ladrón usan el engaño y la estafa, y como los salteadores usan la violencia y la destrucción. El ladrón toma con sigilio y astucia lo robado, y el salteador lo hace abiertamente y con violencia. Es cuando surgen las persecuciones religiosas. El ladrón personifican los malos ministros, y a ellos los encontramos en cualquier vuelta de la esquina. Estos quitan la vida, pero Jesús da la vida y la da en abundancia. Él quiso establecer ese gran contraste. Estos son los asaltantes y los estafadores en el mundo de los guías espirituales, entre comillas. Y no solo en la antigüedad, en los días de Jesús, han existido realmente en todas las épocas de la sociedad. Ahora mismo, en nuestros días, Dios sostiene una lucha contra los falsos pastores, falsos profetas y falsos cristos. En Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Juan 10:8 vuelve a decir: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. De hecho, Jesús ve a todos los que antes se presentaron como pastores de Dios y llamaron a las ovejas que ellos no son la puerta de las ovejas, aunque hayan dicho que venían en el nombre de Dios, porque ellos no tienen el corazón de Dios por las ovejas, ni tienen el poder para salvarlas, porque ellos mismos son ciegos, guías de ciegos. Ellos son engañadores, malos pastores, y usurpando un lugar que Dios nunca les concedió, que ellos fueran instrumentos de salvación. Continuamos con este mensaje. Dios te bendiga.